Podcast troleando. Bueno, silencio, muchachos. A ver, siempre me cuesta empezar esto. A ver, ¿cómo lo puedo empezar? Buenos muchachos, podcast troleando volvió. Los propios, aquí estamos Comienza. Bueno, buenas a todos. Aquí en Podcast Troleando volvimos después de tanto tiempo. Qué milagrazo. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, este es un formato nuevo, bastante nuevo. Está más chimba, la verdad, está muy propio. Y queríamos comenzar dejando en claro el tema de este podcast, y es la creatividad. Ese es el nombre. Entonces, aquí les presento a todo el equipo de Podcast Troleando, como Raro Santiago, Ana María, licenciatura en inglés, Luisa, licenciatura en inglés, Paula, licenciatura en inglés, y Eluz, licenciatura en inglés, y por último, invitada, Lorena, de comunicación social y periodismo. Y aquí su servidor, y ya. Podcast troleando. Entonces vamos a arrancar de la siguiente forma para hablar de la creatividad y cómo fomentarla, claramente dejando claro que esto va más enfocado hacia las personas de 15 a 18 años en un contexto urbano, y nosotros como docentes, como futuros licenciados, estamos teniendo este diálogo para claramente generar una introspección, generar reflexiones y comprender todo esto para plantearlo en un futuro, como valga la redundancia, futuros licenciados, futuros docentes, futuros profesores. Y ya vamos a empezar como qué se nos incentivó en los colegios, en las edades de 15 a 18, bueno, ya los últimos años, que es cuando se corta completamente la creatividad, o a uno realmente lo llegan a limitar, a encasillar. Entonces vamos a hablar de cómo nuestros procesos, a partir de esos procesos, cómo llegamos nosotros a tener una idea clara, ya siendo licenciados y estudiando lo que estudiamos, valga la redundancia. Y ya después de eso vamos a empezar a generar conclusiones, reflexiones a nuestro modo. Y ya. Entonces, la señorita que va totalmente a lo furro, al estilo. Bueno, la que tiene cabello verde quiere hablar, ¿cierto? La que está que se ríe. Señorita Ani, claro. Por favor. Bueno, te doy la palabra. Noches. Podcast troleando. En este caso, no sé qué quieras preguntarme dentro de lo que cabe. Bueno, ¿cómo viviste tu noveno, décimo y 11, y cómo sentiste que o se te incentivó o no se te incentivó a la creatividad? ¿Por qué? ¿Por qué sentiste que no? Bueno, noveno, décimo y 11, sinceramente fueron como uno de los mejores años que tuve dentro del colegio, porque teníamos un profesor que nos abría como ese pensamiento crítico de diferentes temas dentro de la creatividad. En este caso, nosotros teníamos unas izadas de bandera con presentaciones tipo, no sé, teatrales demasiado chimbas. Y no sé, como que al rector la verdad no le gustaba el pensamiento del profesor, y como que al año siguiente lo sacó por eso. O sea, teníamos unas ideas muy chéveres que aportaban mucho a la educación y hacía abrir a la mente de los espectadores, de hecho. Y no sé, o sea, mi colegio también era como muy cerrado en ese tipo de cosas, y siempre que cualquier profesor entraba y tenía como ese pensamiento
los padres de los estudiantes se quejaban y pues nada, los sacaban y me parecía como muy injusto porque se supone que cada uno tiene que medir como lo que sabe y pues nada, o sea, es como algo muy frustrante, la verdad. Sí, totalmente. Entonces, no se te incentivó porque realmente el colegio no estaba dispuesto a. Entonces, ese es el problema. ¿O hay más problemas detrás? No, de hecho, ese como que es el mayor problema que tiene ese colegio, sinceramente. Es el punto de fuga para todos los problemas que hay. Entonces, exacto. Ok. Vale. Entonces, bueno, señorito, gracias por el aporte, Ana. Gracias a ti. Señorito delantero, señorito de la tula en la cabeza, señorito verde, por favor, continúe con la palabra usted y cuéntenos su historia. Bueno, Santiago, para ti, ¿qué fue noveno, décimo y 11? A ver, noveno fue un año de control porque mi colegio en el que estaba ahí era bilingüe, pero al mismo tiempo era muy exigente. Por ende fue muy difícil, digámoslo así, que tener una enseñanza práctica porque era un continuo hostigamiento hacia lo que era la educación. Teníamos una jornada de asco, todo el día en el colegio, nos daban disque lonchera, almuerzo, todo eso. Pero pues gracias a eso, digámoslo así, que tuve un énfasis muy grande en inglés. Pero en matemáticas siempre fui muy malo y digamos que los profesores no estaban muy bien capacitados en ese ámbito. Así que hubo muchas falencias, sí. Pasé a décimo fue un año de total introspección. Décimo como que me abrió la puerta al mundo y fue donde, digámoslo así, que más aprendí, pero al mismo tiempo no aprendí nada. Fue donde más conocí, donde más entendí lo que son las relaciones humanas y justamente le iba a preguntar a Santiago si me está escuchando. sí. ¿A qué se refiere con que aprendió pero no aprendió? Digamos que aprendí lo crucial de la vida, aprendí cada una de las cosas que necesitamos, aprendí cómo todo lo que significa relaciones humanas, cómo tratar al ser humano como tal, y aprendí que se puede llegar muy bajo en una enfermedad mental. Pero ya lo que eran aprendizajes teóricos, ya lo que era, no sé, química, física, biología como tal, matemáticas, mis profesores siempre fueron malísimos en ese aspecto, entonces dije, nah, esto no vale la pena. Era la típica enseñanza clásica de hace 300 años, muy por encima. Entonces eso dio hincapié para que también empezamos a utilizar la tecnología. 11, pues todos los ejercicios de física y cálculo los hacíamos con el celular. Y ya después de eso me la pasaba acapando clase. Fotomat. No, exacto. No tuve ningún interés como tal, pero pues ya contra eso no pude luchar. Entonces mi etapa del colegio fue una libertad porque me conocí a mí mismo, que era lo que yo quería, pero también a desarrollo, o sea, me fui más hacia el piso en todo lo que significa todo ese parte teórico que uno necesita para sobrevivir. Pero pues bueno. Ok. Me gusta tu punto porque realmente dices que no todo estuvo mal. Eso fue lo que entendí, no todo estuvo mal. Y eso es un gran punto a rescatar. A partir de eso, ahorita seguimos pues abriéndonos más a las historias, a las reflexiones, a lo que pensamos, a las ideas y a empezar a plantear, a cuestionarnos, a buscar métodos nuevos. Bueno, ahora sí, señorita Lorena, cuéntanos. La única que nos licencia aquí, vamos a escuchar una opinión diferente. Bueno, a ver. Desde noveno, décimo y 11, ¿no? Resulta que mi querido colegio, compartir su... bueno, fue un colegio
bastante libre. De hecho, no imaginé como que hubieran más personas. Pero conozco muy pocas personas que han tenido el privilegio de tener colegios como el mío, porque digamos que en el colegio habían muchas posibilidades artísticas, en tanto a que habían cursos, talleres de teatro, de música, de artes plásticas, de danza, de un montón de cosas. Y de hecho habían como también escenas donde llegaban a la Mega. Me acuerdo mucho, eso era muy chistoso porque llegaban a un cantante RX y todo el mundo era ya a pedirle firmas que ni siquiera sabían quién era el tipo. Y pues básicamente esos años para mí fueron buenos pero a la vez malos, porque en algún punto pues yo no era tan sociable en mi colegio. Sin embargo, pues disfruté cada cosa que se ofrecía de él. Entonces, pues fueron años difíciles. ¿Ya? Vale. Ok. ¿Y de qué manera sientes cuál sientes que fue el error frente a la disposición de los educadores o del sistema o del colegio en sí para fomentar la creatividad? ¿Qué sentiste que falló ahí? Bueno, como les contaba, habían varios talleres y el único problema es que los profesores, y desmintiendo cosas del colegio, los profesores siempre van a tener a un tipo como escogido, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que habían muchas personas que se metían, en un ejemplo, a música, ¿sí? Y por esa misma razón, solo habían 3 o 2 que alcanzaban a tocar un instrumento. Entonces era muy F. Y pues creo que faltó como más como el tiempo para que los estudiantes mismos pudieran alcanzar como sus metas y sus propias cosas, como sus sueños, sí, porque creo que muchos tuvieron sueños frustrados. Entonces es eso. Ok. Más adelante hacemos una profundidad con eso, porque creo que hay un punto importante ahí, muy importante. Bueno, señorita Paula, esa sería, ¿qué representa? Vamos a ver, cuéntanos tu historia. Pues mi historia es básicamente noveno y décimo y 11. Pues noveno casi no estuve en mi colegio porque tuve muchos problemas de salud. Entonces no puedo decir viví un buen noveno. Solo fue ahí como presentar las actividades que tenía retrasadas y seguir como para pasar el año. Mi décimo, pues tenía buenos profesores, pero más que todo las trabas las daban los directivos, como coordinadores, el rector, porque mi profesor de ciencias políticas y mi profesora de sociales siempre les gusta mucho ese tema de la culturalidad de Colombia y nos ponían a hacer el Día de la Paz. Entonces tienes que fomentar con la lectura del libro 100 años de soledad, ¿qué representó para ti eso? Entonces nos pusieron a hacer 100 mariposas amarillas para decorar el colegio. Hicimos casi 1000 entre todos los cursos, pero los coordinadores ponían atrás de no, eso va a dañar el colegio porque están pintando, no, o sea, ponían muchas trabas a la creatividad. En 11 fue un año donde el profesor nos dijo: quiero que representen todos los carnavales, y pues en los carnavales se usa espuma, confeti. Llevamos todo el material para hacer la representación de los carnavales como era, los coordinadores y rector. No, que eso va a dañar el colegio, que la espuma, que todos van a salir sucios, pero el profesor cogió y dijo: pero es una representación de un carnaval, ¿cómo no voy a poner confeti en el carnaval de Barranquilla o espuma en el carnaval de blancos y negros? Entonces sí fue más que todo las trabas, porque los profesores sí nos
nos fomentaban mucho la creatividad, más que todos los profesores de sociales o ciencias sociales, porque el resto sí era muy tradicionalista, como tú te sientas y la única manera de evaluarte es con una hoja y un papel y escriba que aprendió del libro que acaba de leer. Entonces, sí, fue más que todo los profesores de ciencias sociales. Ok. Vale. Claramente en todas las ponencias de todas las personas hay muchas cosas para resaltar. Ahorita apenas terminemos, voy a decir todo lo que hay que resaltar. Y en esta última que ya relacionó lo de la literatura, lo del pensul de literatura, de lectura crítica, quiero traer a colación un comentario de una persona que iba a asistir al podcast, pero pues se complicó. Y es importante, la verdad, es importante. Hago una pausa ahí para el siguiente aporte. El comentario para resaltar lo dio una compañera, su nombre es Lady, de Humanidades, licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y nos estaba comentando que la creatividad para las personas de primera infancia se pueden desarrollar perfectamente con la lectura, pero no aprender a leer. A los niños no se les enseña a aprender a leer. Realmente es una experimentación de ellos y se basa en dos cosas: la información visual y la no visual. Como un estudiante de menos edad que no tiene experiencia, no tiene como todos estos conocimientos a partir de lo empírico, de lo constructivista, pues le es más difícil leer, y cuando se esfuerza en leer, en intentar comprender estas cosas, la creatividad sale a flote. La creatividad sí o sí sale cuando hacemos las cosas o el proceso de creación de una forma diferente. Y así es como los niños llegan a generar creatividad a partir de los libros. Esto incentiva bastante, pues sí, el uso de que nosotros como profesores incentivemos esto. Es muy importante. Y bueno, aquí dejo a criterio de cada uno, pero creo que cada uno sabe lo importante que es la lectura. Podcast troleando. Pero bueno, prosiguiendo para no alargarnos más, señorita Luisa, ¿por qué tan exótica? A ver. Yo también voy a comentarles mi historia de noveno, décimo y 11. Pues realmente para mí fueron los mejores años, porque pues digamos que ahí descubrí el gusto por lo que estoy estudiando ahorita, que es física. Entonces digamos que en mi colegio, un colegio distrital, público, pero realmente teníamos unos profesores de calidad que nos incentivaban mucho la creatividad, pero, no había un equilibrio entre la humanidad y lo exacto. Siempre nos incentivaron, fue más que todo por el lado exacto, como por las ciencias, por la investigación. Teníamos pues observatorio astronómico, formamos, fuera de nuestras jornadas normales, hacíamos grupos en donde podíamos expresarnos y dialogarnos de acuerdo a lo que nos gustaba, ¿sí? En mi caso, en la astronomía, hacíamos estudios, hacíamos lunadas, nos quedábamos por la noche, hacíamos observaciones, estudios, hacíamos de todo realmente. Pero pues obviamente se incentivaba más hacia la parte de las ciencias, de la física, de la matemática, pero realmente no se incentivó mucho la creatividad por parte de lenguas, de sociales, de español. Entonces pues es algo raro, ¿no? Porque uno dice como, esas materias realmente son como que uno dice como es el campo para ser creativo, no sé, hacer cuentos, teatro, demás, pero realmente en mi colegio se incentivó mucho pues la ciencia y la investigación. Ok. Y creo que es un caso aquí
para tomar totalmente de relevancia porque estamos hablando de ciencias exactas. Y claramente nosotros pensamos primero creatividad y creo que lo que a todos aquí se les viene a la cabeza y creo que es normal, pero siento que no debería tomar ese enfoque, son artes completamente, dicen creatividad artes, pero no, también se puede aplicar en la física. Y sé que Luis ahorita nos contará pues a qué se refería con profesores de calidad y cómo logró enfocarse a eso y bueno, a día de hoy que está en esto, cómo puede enfocarlo a generar creatividad. Bueno, señorita Eluz, y siempre lo diré, qué bonito nombre, señorita, cuéntanos, ¿cómo fue tu historia? Gracias. Bueno, casualmente noveno, décimo y 11 yo lo estudié en 3 colegios diferentes en 2 países distintos. Entonces, y en 3 tipos de colegios distintos, que fue semiprivado, privado y público. Entonces tengo como que la perspectiva amplia. ¿Qué puedo decir yo? Pues primero pues fueron los 3 peores años de mi vida. No me gustan. Noveno estuve en colegio estuve en un colegio católico, el colegio en general era bueno, pero no tenía mucha parte de no se centraba mucho en la creatividad, sino más en la parte teórica. En el segundo colegio, que era privado, allí tampoco. Allí de hecho veíamos una materia que se llamaba premilitar, que incluso nos exigían ser más como siguiendo órdenes, tanto teórica como práctica, literalmente como si en un colegio militar. Y en el tercero, que fue aquí en Colombia, que fue mi último año, que fue 11, ha sido el colegio como que del que toma más la parte creativa, y a pesar de que era colegio público, en los 12 meses había de 1 a 2 días de mañana y tarde en los cuales nosotros podíamos participar y hacer actividades referente a un área. Por ejemplo, nosotros, yo estudiaba de tarde y en la mañana nos tocó hacer una actividad referente a las 50 películas más taquilleras del mundo. Entonces teníamos que hacer unos pósters, presentarlos y podíamos recorrer por el resto del colegio mirando otras exposiciones, lo cual a mí me gustaba mucho. Era como algo era algo fuera de lo común, era como una galería de diferentes experiencias. Sin embargo, esta idea no le gustaba mucho a los estudiantes, porque decían que era una pérdida de tiempo, porque ya estaban acostumbrados a ver clases, sentarse, no hacer nada o solo hablar, hacer tareas y ya, irse. Entonces ese tipo de actividades fuera de la caja, podríamos decir, fuera del molde, ya no les llamaban la atención como a mí me parecían muy llamativas, porque en Venezuela no se hacía nada parecido. Entonces, la parte creativa siento que aquí se ha llevado más. Sin embargo, pues por lo mismo, por el problema que ya nosotros nos tienen como muy acostumbrados a sentarnos, a explicarnos un tema y ya, como que nos vamos distanciando y ya estos temas y ya estas actividades nos parecen más tontas. Ok. Bueno, me gustó que hayas justamente tocado el tema de colegios militares porque para allá va. Bueno, gracias por tu historia. Y vuelvo a repetir ahorita, explicaremos todo. Bueno, ya para concluir mi historia, mis últimos 2 años lo tuve en un colegio de barrio, en 2 colegios. El primero un colegio de barrio completamente, un colegio comunal, y fue una bonita experiencia porque se nota la fraternidad y realmente que de ese colegio me llevé cosas muy bonitas sobre la creatividad del medio ambiente. Ese era el énfasis, el arte y el medio ambiente, y era muy bonito. Entonces, no sé, a pesar de que el colegio no contara con una gran infraestructura, no sé, se implementó muy bien todo y siento que a partir de ello, por eso es que estoy estudiando lo que estudio, y yo estudio artes. Entonces, desde ese momento fue como que me plantaron esa semillita en mí de ser artista, músico en específico, y no sé, me gusta muchísimo la idea desde entonces. Pero aquí hay un cambio completamente drástico de pasar de un colegio comunal, de un colegio de barrio, a un colegio militar. Entonces, realmente el choque es muy grande. No quiero generalizar con los colegios militares porque
no me gusta generalizar, pero en mi caso, en el colegio que me tocó, no voy a decir cuál, siento que era un colegio muy mal estructurado realmente. Y simplemente permitían que los estudiantes pasaran solo por asistencia, ni siquiera por rendimiento, y lo único importante era la parte militar. ¿A qué me refiero con la parte militar? Era un colegio que tenía un día más de clase, teníamos que ir los sábados, y supuestamente los que cumplieran los sábados con las actividades que se ponían los sábados, daba igual que no vinieran en toda la semana. Y era un poco, no sé, bastante chocante, porque, bueno, esa es la educación que se quiere, que va a mejorar Colombia. No sé, me choca muchísimo la idea. Y pues como que este cambio realmente me hizo abrir los ojos de que realmente la educación está muy falente, de personas que realmente se pongan la mano en el corazón y digan, vamos a cambiar esto. Y otra cosa que quiero tocar es que en ese colegio militar no había nada de artes. Quizá por mucho, y era como lo único positivo que puedo agregar, es la banda marcial. Pero el resto del arte no era nada apoyado. Y ya por último, que ahí está, me estaba refiriendo a 11º, que fue bastante complicado. Realmente era la decisión de, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Se nos incentivaba Proyecto de Vida, era una de las materias que tenía ese colegio para saber qué estudiar. Y cuando uno planteaba estudiar algo que no tuviera que ver relacionado con, y cito completamente porque así fue como lo mencionaron, una carrera real o una carrera que valiera la pena, pues era como bien visto. Pero si uno decía voy a estudiar humanidades, voy a estudiar filosofía, letras, y si uno llegaba a decir artes, realmente uno quedaba como un revolucionario, un mamerto, no sé, es un colegio completamente de derecha, completamente, y no me voy a meter en la parte política, pero esas realmente tenían unos pensamientos muy extremistas. Y cuando uno quería irse por estos programas, ¿no?, queda tildado de esa forma, porque así me tocó recibir muchos comentarios. Y pues ahí estoy aquí, y a partir de esos dos contrastes pues tengo muy marcadas mis formas de pedagogía. Podcast troleando. Pero bueno, dejando de lado, ya terminando con esto, y para pasar a la siguiente sección, me gustaría preguntar a los que estuvieron en colegios públicos si creen que los colegios públicos incentivan bien la creatividad o creen que no. ¿Quién dice que no y por qué? Porque lo que escuché realmente en mayor parte es que sí, los colegios públicos tienen una buena implementación de creatividad. Pero ¿quién dice que no? A ver, ¿quién va a participar? ¿O sí, todos sí, no? ¿No hay nadie? ¿Todos sí? Pues ¿Sí? depende del colegio, porque en el colegio que yo estudié era público, pero aunque los profesores intentaban fomentar eso, las trabas siempre las daba los directivos. Entonces depende también del colegio y de la mentalidad de los directivos y de los profesores, porque siempre pasa, siempre van a chocar ideologías. Sí. Ok, entonces, vale. A partir de eso quiero realizar la siguiente pregunta, y es: ¿ustedes creen que tuvieron la creatividad suficiente que les dictó el colegio? ¿Ustedes se sienten capacitados con decir, ok, lo que aprendí en el colegio sí me incentivó mi creatividad, o ustedes lo hicieron por su propia cuenta? No sé, el que quiera empezar. A ver. Bueno, Santiago, a ver, cuéntanos. Bueno, intenté hacer lo que tienes de creatividad, ¿lo aprendiste por tu cuenta o por él? Bueno, intenté hacer que el internet mejorara. A ver si al menos se me ve bien. Es que ya eso va en parte de quién es la persona, porque es que yo siento que mi creatividad nació conmigo. Porque pues según las historias que cuentan, yo de pequeño era un loco, todavía aún más.
pero de pequeño digamos que yo tenía una apertura un poco amplia hacia lo que significaba la creatividad, ya fuera con dibujos, manualidades, cositas, y eso se va fomentando ya dependiendo con las personas con las cuales uno se relacione. Entonces es como esa misma construcción real de qué es lo que uno quiere y hacia dónde uno va. Ya el ámbito educativo creo que no importa, porque para esa gracia no existirían, no sé, escuelas de arte aparte del colegio, y tampoco tiene que ver con el arte, o escuelas de fútbol donde la gente se pone a hacer sus propias cosas. Entonces siento que ya con los colegios no hay que hablar mucho de ello, ya dependes mucho de la persona. Real. Bueno, Lorena, estás que te hablas. A ver, bueno, voy a empezar como con un debate mientras, respondiendo a lo que dijo Santi. Porque pues básicamente sí, tiene que ver con la persona, sí, obviamente, pero también tiene que ver más que todo con el contexto de que crece esa persona. Y pues básicamente es la mediación la que hace como la identidad de una persona. Entonces considero que pues no sé, la creatividad más que todo en los colegios no, respondiendo a la pregunta de Andrés, que no fomentan este tipo de cosas, como lo dijo Santi, porque pues básicamente uno siempre, incluso en esta etapa de la vida, uno todavía se sigue encontrando, uno siempre está en búsqueda de ser, y básicamente pues es eso, ¿no? Encontrarse a uno, buscar una identidad dentro de la sociedad y como tú te muestras al mundo. Y creo que la palabra de no, a mí no me importa lo que digan los demás es realmente falsa, porque siempre estás buscando cómo encajar. De alguna u otra forma la sociedad se ha encargado de eso. Gracias. Ok, nos pusimos de esos. ¿Quién da más? Estamos hablando de ya estructuras sociales. Y palabra, bueno, frase importante, realmente la escuela es el reflejo de la educación. La escuela es el reflejo de la sociedad, es que de la educación. Pero sí, siempre lo repito, pero es que es muy cierto. Bueno, Ani, cuéntanos, a ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, digamos que, como yo lo dije anteriormente, en mi colegio no se daba tanto la creatividad porque a los profesores como que les asustaba eso y los acusaban como con los directivos y literalmente los echaban. Entonces, por mi parte, a mí me gusta mucho el dibujo, muchísimo. También me inspiró mucho el hecho de que a mi papá le gusta dibujar demasiado, y desde pequeña como que me ha gustado hacer como tipo de dibujos así sea pequeñitos, y fui avanzando más y más hasta pues llegar al punto donde pues me siento como en parte experta en dibujar. Pero ahí es donde llega el punto. Yo no ejercí más eso porque me enfoqué más en lo que estaba en el colegio y lo dejé a un lado. Entonces, pues, como te dije, me siento como muy frustrada también porque dejé como ese hábito y ese hobby, algo que me gustaba y algo que no pude ejercer más. Entonces, es feo por parte también. Ok, entonces, ya vamos. Estructuras sociales, o sea, la sociedad. Vivimos en una sociedad. Directivos. Como realmente la corrupción en los colegios y los que limitan completamente. Santiago mencionó los tipos de personas, muy cierto. Hablemos de inteligencias múltiples, sí, es totalmente cierto que cada persona va enfocada para algo, tiene como sus habilidades, es muy cierto. Ok, ahora Luis, ¿tú qué vas a decir? Bueno, pues digamos que en mi caso, en lo personal, yo creo que en mi colegio sí sé como que se arriesgaron a incentivarnos esa creatividad, pero realmente el que decide
seguir desarrollando esa creatividad es uno mismo. Entonces digo que me dieron las bases para ser lo que soy, pero yo lo fui desarrollando y lo fui incentivando por mi propia cuenta, con trabajo autónomo, que es muy importante, y ser muy autodidacta. O sea, puede que sí, o sea, me incentiven, pero yo decido si voy a ser creativa, si voy a desarrollar esta habilidad que tengo para pues cambiar la sociedad o aportar en algo. Y entonces ya eso también va en uno, ¿no? Ser muy autodidacta, ser muy autónomo. Eso quería aportar. Ok, sí. Autonomía. Y creo que eso lo estamos comprendiendo todos aquí ahora mismo, en la universidad. Bueno, Paula, ¿tú quieres decir algo? No sé. ¿No? Vale. Yo quiero decir que... yo quiero decir más o menos algo de lo que dijo Luisa, y es que también a mí me sentaron las bases de la creatividad, la verdad. Y es que más o menos voy a tocar todos los puntos porque me hicieron llegar a esa conclusión de que a pesar de que me sentaron las bases, había gente, administrativos, y por eso voy a mencionar mi colegio comunal, porque a pesar de que fuera un colegio de barrio, creo que hubiera podido tener más potencial si los administrativos hubieran podido manejar bien las cosas. Y los profesores fueron increíbles, la verdad. De hecho, gracias a un profesor de allá, gracias a un profesor que me inspiró de allá, de Ciencias Sociales, el profe Camilo, el propio. Estoy aquí y por eso amo esta vocación. Por eso amo esta vocación tan social. Entonces, sí, por mi parte, uno tiene que ser autodidacta si uno quiere realmente incentivar la educación. Ahora, ¿qué? ¿Cómo se incentiva ser autodidacta? Eso es lo jodido. ¿Cómo se incentiva eso? ¿Qué otra cosa? Las inteligencias múltiples, lo que dijo Santi, pues no, creo que se tiene claro. Sí, creo que ese es un punto que ya está por cerrado. No sé si quieran aportar más sobre eso. Creo que no leí la palabra luz, ¿cierto? No, creo que no se la di. Mala mía, ahorita me acordé. Pay en cuenta. Porque, bueno, hay un paréntesis chiquito. Justamente mi cámara está completamente tapando de luz, entonces no me doy cuenta cuando levanta la mano. ¿Verdad? Ahora sí. No, y pues esa es mi parte. Ahora sí, ¿tú qué quieres decir? ¿Tú qué nos quieres contar? Pues yo quería como que participar también en la parte que la creatividad también se incentiva mucho por parte de los padres. Si tus padres te llegan a apoyar en lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo practiqué casi todos los tipos de arte. Si yo quería bailar, mis padres me apoyaban y me metían en academias de danza. Si quería dibujar también, estuve en coros, estuve en academias de salsa, estuve en ballet. Hice muchas cosas. Lo único que no hice fue actuación. Y siempre me apoyaron, entonces eso también siento que me ayuda mucho a la creatividad que tengo ahorita con respecto a mis clases y los temas que escojo para, por ejemplo, para hacer una exposición, para mis micro-teachings, incluso para mis prácticas, que tenemos que en mis prácticas tenemos un centro que es de juegos. Y yo soy la única de mi grupo que en verdad le importa y trata de buscar cosas diferentes para que los niños puedan no solo aprender, sino entretenerse mientras están aprendiendo cosas nuevas, porque enseñamos al tiempo cultura. Entonces todo eso también siento que tiene mucho que ver, no solo lo que nos enseñan en el colegio referente a la creatividad o la educación tradicional, sino también el apoyo que te dan tus padres con respecto a lo que se quiere hacer con la creatividad. Porque hay padres que sí son más estrictos y dicen que no, porque eso de qué les va a servir, saber dibujar, o solo los quieren como que centrar en una cosa, como yo que sé, aprender inglés, que obviamente pues no es malo, pero a veces uno quiere hacer otras cosas a pesar de que no sirvan para nada. Gran aporte. No, todos. Es que justamente hoy en podcast... no sé hablar. Justamente hoy en podcast Troleando, realmente el equipo que se juntó
los propios de los propios. O sea, aquí dejo para que digan en comentarios, aquí entre nos, que realmente todos los aportes han sido claros y se lucen, muy parrones. Entonces, bueno, hablando de lo que dijo Luz, los ambientes que hay también son muy, muy importantes. Hablando de ambientes de aprendizaje, sí, porque realmente si no hay un ambiente de aprendizaje, pues, ¿qué se puede hacer ahí? Y sí, toca tocar la parte de la crianza, la parte del apoyo, porque a pesar de que tengamos maestros top y tengamos el mejor colegio, cuando se llega a casa, ¿qué sucede? Entonces sí, también. Bueno, iba a hacer la siguiente pregunta para pasar de sección y seguir, que era lo que había dicho Luis. Una pequeña pregunta. No todos tienen que estar respondiendo. Podcast troleando. 2 personas si quieren. O 3, no sé. ¿Cómo uno puede fomentar ser autodidacta? Y bueno, que Luisa comentó el tema. Cuéntanos cómo te fomentaron eso. ¿Tú cómo llegaste a decir, bueno, voy a luchar por estudiar yo misma o aprender yo misma y ser la más propia en física? Bueno, pues en mi experiencia, digamos que el ser autodidacta, bueno, me ayudó mucho, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si uno no tiene vocación o no tiene amor por lo que va a estudiar, no se puede hacer nada. Todo empieza por ahí. Si tú quieres ser docente realmente, y tú tienes esa vocación, ese amor, eso vas a transmitirlo a tus estudiantes. Entonces, eso es lo primordial. O sea, para mí, eso es lo primordial en ser autodidacta y ser autónomo. Porque si tú no tienes amor por lo que haces, no te va a motivar nadie más. Así tengas los mejores profesores, pero nadie más lo va a hacer. Nadie más te va a motivar, solo tú mismo. Entonces, para lograr ser autodidacta, necesitas mucho amor por tu profesión y mucho amor por lo que haces. Porque digamos, bueno, en caso de la física, no sé por qué siempre separan como el arte y la física. Dicen que son campos totalmente diferentes, pero realmente no es así, porque yo aprendí por medio del arte la física. Porque recuerdo una vez que yo estaba en un preuniversitario en la Nacional, que me dictaban de todo, y los mismos estudiantes de artes, de física. Y el de física llegó con un cuento que era sobre Picasso y nos enseñaba como la geometría a partir de una pintura. Entonces yo digo como, bueno, o sea, realmente no están separadas las artes de las ciencias. O sea, realmente todo es como una unidad. Y eso es lo que, digamos, en física estamos como pensándola, en lograr unificar todo eso, que no sea como aparte la humanidad y la exacta, sino que se unifique todo y de acuerdo a eso podamos incentivar la creatividad a partir de la música, de la pintura. Entonces, pues, eso es más que todo lo que quería aportar. Qué chimba ese apoyo, ¿no? Qué chimba esa aportar. No, o sea, aquí nos estamos tirando los meros chismesotes, no, parce. A ver, bueno, Luz, no sé. Bueno, pues por mi parte quería comentar un poco lo que había dicho Luisa con respecto a lo de la vocación también y el amor. Y con eso también va la manera en que uno va como que empezando a ser como más autodidacta y va como reforzando más la creatividad, es con esa vocación más el interés por buscar qué puede ser de interés, en este caso para enseñar. Porque muchas personas, por ejemplo, incluso en las exposiciones normales, a veces dan temas libres y se quieren ir por un tema normal, por un tema X que solo lo saque y les dé un 5, les dé una nota y ya. En cambio, la persona que en realidad tiene la vocación se esfuerza mucho en buscar, se puede pasar 1, 2, 3, 4 horas, que es lo que a mí incluso me ha pasado con mis prácticas, buscando algo diferente que quizás las demás personas no conozcan o conozcan unas contadas, porque es difícil. Entonces eso también, no ser como
tratar, no quedarse como que en lo seguro, sino que tratar de buscar algo diferente, así no sea lo que el profesor espera, porque eso no significa que sea malo. Ha pasado mucho y sigue pasando en general incluso con esto. Asumo que la profesora se esperara sería una exposición, no un podcast, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, o en otro contexto o en otra materia, una exposición sobre, yo qué sé, el ambiente, cuando en realidad se puede exponer sobre algún libro de aventuras. Todo eso es válido y no significa que sea malo, solo que con respecto al amor que uno tenga también y el interés que uno posea en el tema, pues uno se esfuerza más buscando más información, detalles, maneras diferentes de exponer un tema incluso. Esto es un proceso y pues, no sé si decir que es incluso un arte, pero pues eso tiene su chiste, por decirlo así, no es tan simple. Ahí va el Nush. Dijiste totalmente lo que va ligado con lo de Luisa. Completamente, la vocación. Qué bonito. Y qué bonito que nos cuentes lo de las prácticas. Ahora sí, Lorena. Bueno, retomando ideas. Quería decir un poco sobre lo de la física. Es demasiado cierto porque todas las ciencias son artísticas, incluso las matemáticas son artísticas. Entonces, digamos que hay varios científicos, no sé, reconocidísimos, Stephen Hawking, que han tenido obras y nunca han salido a la luz. Entonces, también un dato curioso sobre eso. Y pues bueno, por mi parte, creo que lo que a uno le hace ser autodidacta y demás son como los principios, ¿no? Y básicamente como todo el estudio cultural, ¿no? Todas las costumbres, todo lo que tenga que ver con la enseñanza en las casas y todo esto. ¿Por qué o cómo se puede incentivar a partir de eso? Bueno, básicamente, cuando un niño está en esas etapas de crecimiento, va conociendo el mundo, se va enterando como de las cosas, ¿sí? Es como que el niño va a ir al supermercado por primera vez y la mamá le dice, tráeme un mango. Y el niño, what the fuck, ¿qué es un mango? Dios mío. Entonces él empieza a mirar formas, él empieza a mirar como cosas y le lleva múltiples frutas a la mamá. Y la mamá le dice como, ¿qué verga? ¿Qué me trajiste? ¿Por qué me trajiste un banano? ¿O por qué me trajiste una guayaba? Y el niño dice, tú me pediste un mango, yo no sé qué es un mango. Entonces la mamá le dice como, no, el mango es verdecito, con amarillo, bueno. Y bueno, el niño le lleva por fin un mango. Y el niño se da cuenta como en su interior va adquiriendo esa información del mundo. Entonces, como tal, ser autodidacta y autónomo es como que el niño va a volver a ese supermercado y va a decir, hoy voy a comprar un mango. Entonces va y toma el mango, dice, ya sé que es un mango por fin y lo voy a guardar en memoria, ¿no? Que las memorias son muy importantes en todo este como emblema de ser autodidacta. Muy cierto lo de prueba y error, completamente. Pues supongo que aquí Luisa la ha pasado, porque fue la que trajo el tema. Entonces, sí pasa. Es la mía, la nuestra. Entonces, la siguiente sección. Ah, bueno, no, mentira, porque te llegó ahora. Importante. Siempre se me pasan. Bueno, a ver, Santiago. No, pues yo quería tocar el tema histórico de referentes, tanto de las ciencias exactas como del arte, en ese cruce tan eterno que ha tenido este gran
y poderoso ámbito que significa la creatividad. El exponente más grande que siento que puede dar explicación a eso es Leonardo da Vinci. Además de ser matemático, inventor y un artista impresionante, fue como la apertura como tal a cada una de estas, digámoslo así, que partes de los referentes que cada uno toma, tanto la prueba y error como el conocimiento abstracto y cada una de las normativas que uno sigue. Entonces, como tal, nosotros nos basamos en un modelo que ya existe desde hace tantos años y seguimos actualizándolo o seguimos intentando mejorarlo para que al día de hoy nosotros como educadores intentemos darle una nueva praxis o estemos dándonos cuenta de ello y no seguir un ejemplo basado en simplemente sistemáticas que nos brindaron fue más, sí, un avance tecnológico, un avance de conocimiento, pero que llegó a cierto punto en el cual ya es obsoleto. Nosotros tenemos que hacer la revolución de ello. Y por ende, doy paso al siguiente tema, por favor. Podcast Troleando. Me enamoré. Mucha parla. Señor Parla. A ver. Siguiente. Y creo que va a ser la parte más bonita. Estoy asombrado. Quizá un poco o quizá, no sé, chocante para algunos. No sé, son temas complejos. Y es, ¿qué tal la hemos pasado? O qué, bueno, replanteo la pregunta. ¿Qué tal es la forma en que estamos viviendo lo que estamos estudiando? Era lo que queríamos. Señorita Ana. Bueno, vuelvo otra vez a... O sea, de lo que yo llevo, que son exactamente 4 semestres, me ha parecido una experiencia demasiado bonita por el hecho de que la licenciatura en sí es como una experiencia nueva que conlleva como muchos ámbitos dentro de la educación por parte de nosotros, también como ustedes que están estudiando artes, también como Lorena que está estudiando comunicación social. Cada uno se lleva una enseñanza y eso como que aporta demasiado a lo que pues vamos a seguir haciendo más adelante ya para finalizar pues toda nuestra carrera. Y también les quiero contar una experiencia. Hace poco trabajé con unos chicos en un instituto y la verdad fue una experiencia muy bonita porque ellos, o sea, a pesar de que yo estoy en 4º semestre, ellos me llamaban ya profesora y la verdad, o sea, eso me pareció demasiado como, no sé, muy lindo para mí y me ponían de muchísima atención. Y como que querían que yo siguiera enseñándoles lo que pues he aprendido y no sé, o sea, el hecho de enseñar me parece muy bonito y deja huella a cada estudiante, de hecho. Entonces eso era lo que quería aportar. Sí. Qué bonito lo que acabas de decir, porque sé que cada uno de nosotros tiene en su corazoncito algún profesor o alguna profesora o alguien que lo dejó marcado y dijo uf. Entonces pues eso. A ver, Paula que casi no ha hablado, cuéntanos. Pues la verdad nunca me imaginé estudiando una licenciatura. Siempre me han gustado mucho los idiomas. De hecho, un profesor que me marcó sabía demasiados idiomas. Sabía árabe, latín, francés, español, inglés. Estaba aprendiendo a hablar ruso. Era un profesor que fue como, wow, eres muy inteligente. Pero al pasar 2 semestres, en el 3er semestre, me di cuenta que pues una licenciatura es algo muy bonito, una experiencia que uno dice, vaya, aunque no era lo que yo planeaba,
en un futuro me veo haciendo esto, tal vez no ejerciéndolo por siempre, porque no es lo que yo quiero, pero sí me gustaría ejercerlo y saber qué se siente entrar en el papel en el que voy a estar en un futuro, frente de estudiantes, saber qué es la enseñanza y tal vez yo los marque como mi profesor de filosofía me marcó a mí con los idiomas que él sabía hablar. Sí pasa. Bueno, señorita Elu, y por último, Lorena. Bueno, pues en mi caso yo nunca había querido estudiar licenciatura. Yo cuando estaba en Venezuela, como mi meta era estudiar arquitectura y había una universidad que pues, era la que yo quería entrar. Sin embargo, en 11, pues las cosas dieron un giro, me tuve que venir para acá. Pasé 7 meses sin hacer nada hasta que me dieron la oportunidad de una beca para esta carrera justamente. Y para no quedarme haciendo nada, pues yo entré. Yo no estaba muy animada hasta que gracias a una profesora de la universidad que se llama Flor, que ella me dio didácticas, me empezó a gustar la carrera y ya ahorita junto a mis prácticas más didáctica 2, estoy amando mucho el proceso en el que uno puede llegar a enseñar, tanto desde el antes, que es como la planeación de la clase, como en el proceso que nosotros llevamos. Bueno, pues volviendo a mis prácticas, yo paso 4 horas con los niños. Yo trabajo en la Michin, que queda por la universidad. Básicamente, casi el 60% de esos niños son niños huérfanos. Si ustedes pues van a hacer sus prácticas, yo les recomiendo mucho la Michin, porque a pesar de todo son niños que primero pues uno les puede dar un ambiente diferente, por eso es que yo me esfuerzo tanto por ellos. Y lo otro es que de verdad, o sea, si les gusta enseñar o quieren aportarles algo, en verdad es una experiencia muy bonita porque ellos son esponjas, absorben todo y si son buenos con ellos van a hacer lo mismo y les van a colaborar muchísimo con lo que necesitan hacer. Me colaboran con mi proyecto, que incluso a pesar de que ellos no tendrían que hacerlo, pues se ponen a armar conmigo las cosas y nos ayudan muchísimo. En cambio, mis otros 2 compañeros, que uno es de periodismo, de comunicación social, y el otro es de trabajo social, ellos no se esfuerzan tanto en hacer lo que yo hago porque no están interesados. Pero en verdad, estos niños juntos con las materias son los que me han hecho empezar a amar la carrera, porque era algo que yo no quería. Yo quería irme más por el lado de la arquitectura, de la parte de los planos, el dibujo, porque también me gusta mucho, pero no me arrepiento de nada. Bueno, recuerden hacer sus prácticas sociales en Michin. Yo veré. Bueno, Lorena, sigue. Bueno. Comencemos por el principio. A ver, pues básicamente yo no quería estudiar comunicación social. Ni siquiera me imaginé estudiando esto. Me gusta mucho el arte, me encanta mucho el cine, el teatro, me gusta todo esto. Y pues no sé, mis papás mi papá más que todo es muy conservador. Entonces pues ya se imaginarán el típico problema de familias. Entonces bueno, entrando un poco al tema de esto, la comunicación, muchos piensan que solo es mirar un retrovisor con letras y leer eso o estar en un noticiero, pero realmente la comunicación es más allá de eso. O sea, un comunicador y un periodista son cosas completamente diferentes, pero que se unen. Entonces, para aclarar. Entonces, digamos que por parte del periodismo, el periodismo busca tener y transmitir un sentido de las personas, ¿no? Que no son escuchadas, que muchas veces siempre se silencian o son censuradas, más que todo aquí
para nadie es un secreto que el periodismo es muy censurado. Entonces, pues bueno, también un poco de declaraciones fuertes, sí, tal vez, pero bueno, de esto se trata. Y bueno, básicamente la comunicación social también está enseñando, o sea, también se puede tomar como licenciatura, o sí, porque enseña a través de cosas que aprendemos nosotros mismos, como esas historias, de esos relatos que nosotros cada día estamos investigando, cada día estamos viviendo, porque estamos descubriendo las realidades de esas personas. Y pues básicamente cuando tú te enfrentas a esas realidades entiendes muchas cosas. Digamos, yo hace 2 años no sabía realmente lo que quería, o sea, vivía en un mundo de burbujitas, de colores, y eso cambió apenas salí del colegio. Y chocarme, o sea, chocarte contra el mundo es muy difícil. Entonces, lo único que tengo que decir es que la comunicación te entrega varias cosas y es un tema bastante divertido que yo nunca pensé estudiar, como les digo, y que hasta ahora me ha convencido de que puede ser útil para todo el mundo. Qué bonito. Y es muy cierto lo que dices, porque la investigación contaría como enseñanza, totalmente. Entonces, a ver, ¿yo qué les cuento? No, pues yo quería ser astronauta, no me entiendes. Yo quería ser productor musical. Aún quiero. Productor musical, beatmaker, edición de sonido. Y justamente en la universidad está este programa, pero conté con la suerte que fui el único que se matriculó ese año. Y un profesor no le iba a dictar a solo una persona. Entonces me dieron la posibilidad de estar en otras carreras. Y yo, antes de postularme a ese programa, tenía en mente, después de terminar producción musical, estudiar alguna licenciatura en música. Me dieron la posibilidad de la licenciatura en artes. Entonces fue como, uy, esta es una señal, quizá, no sé. Y ese cambio a realmente entrar a la vocación de ser profesor me hizo darme cuenta que es lo que amo completamente y que puedo juntarlo con la producción musical. Y no sé, es increíble, la verdad, es increíble, y siempre lucharé porque nosotros reconozcamos el valor, porque a día de hoy es tan desprestigiado el ser profesor, y es muy triste porque es lo que sustenta muchas profesiones, pero en este momento que estamos hablando de licenciaturas, y bueno, no quiero excluirte, Lorena, pero realmente ser docente es una gran base en la sociedad. Entonces, y cuando me di cuenta de eso, dije, de aquí soy. Ya. Y pues, bueno, a partir de lo que ya sabemos, de lo que estamos haciendo ahorita, quería... Bueno, ¿tú vas a decir algo, Lorena? Bueno, sí, también como para compartirles algo adicional. A ver. Es que en mi entorno social hay 2 profesoras y una de ellas fue mi mamá. Ella fue licenciada en español en un jardín. Me acuerdo mucho que mi mamá me llevaba a esos jardines y me compartía varias cosas. De hecho, era muy buena profesora. Y pues por otra parte tengo una tía que es licenciada también en español, pero ella le da clases a los bebés. O sea, es un cargo bastante difícil. A los bebés. Entonces está constantemente en ese como en ese ser
tiene que ser muy precavida con lo que hace, porque claro, son bebés. Entonces es demasiado difícil. Y pues nada, eso. Qué gran aporte. Qué gran aporte. No conocías. Chismesote ahí. Para todos ustedes. Para los que para los que lleguen a este pedazo del podcast. Ojalá haya alguien viendo esto. Si es así. Si alguien llega hasta aquí, que me no sé, que me vea y me diga, oye, me des una pola porque vi el podcast completo. Y nos vamos a comer pollo asado más raro. Media de pollo, ¿cómo es? Bueno, ya por último, que es, ya planteamos el contexto, ya planteamos los objetivos, ya hablamos de Podcast troleando. como nuestras historias y a partir de eso, con nuestras ideas, cómo vamos a plantear la creatividad. Lorena desde comunicación social, los demás desde pues inglés, Luisa desde física y Santiago y yo desde las artes. A ver, ¿quién quiere comenzar? Y es la última parte y la última sección del podcast para concluir. A ver, ¿cómo creen que a partir de todo lo que hablamos es como coger todo eso y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a plantear lo siguiente? Bueno, el más expresivo del día de hoy quiere hablar. Cuéntanos. Hola. Digamos que en el colegio donde yo estudié había una vaina que se llamaba la media fortalecida, que eran clases en la mañana ciertos días de la semana. Nos hacían un refuerzo en todo lo que era materias como metodologías, praxis de la investigación, cálculo teórico, todo eso. Y mi lucha, además de estar en contra de plantearlo de una forma la cual como que nos dejaran expresarnos de una fuente. Que nos dejaran expresarnos, que nos dejaran ser nosotros mismos, que pudiéramos buscar ese ámbito al cual nosotros queremos pertenecer. El problema es que nunca se puede. Así que, viéndolo desde el ámbito creativo, como tener una puta bolsa en la cabeza y ser alguien totalmente expresivo. Aquí donde me ven estoy enojado, mírenme. Digo con enojo el hecho de que nosotros podemos cambiar el ámbito creativo de un estudiante demarcando un algo para que ese mismo se logre dar cuenta de qué es capaz, hacia dónde puede ir, qué es lo que demarca, qué es lo que siente. Por lo general los colegios oprimen todo eso con simples clases vacías y llanas. Entonces, la norma creativa es buscando ese significado de libertad en cada alumno. Que es difícil, lo sé, pero no es imposible. Heavy. Bueno, ahí está el planteamiento de Santiago ahorita. Mírenme, aquí estoy sonriendo. Bueno. ¿Alguien lo quiere refutar? ¿Alguien quiere dar su idea? A ver, no sé. ¿Quién se va a poner de azaroso y le va a decir qué le pasa? No, nadie. Bueno, me tocó, a ver, me voy a corchar a alguien. Luisa, tú desde la física, ¿qué planteas? El siguiente fragmento es una entrevista realizada por Luisa, compañera del grupo,
a su mamá, que es docente. Entonces, a partir de esto, sus conclusiones para cómo incentivar la creatividad se rigen bastante por el ideal de la mamá. Es muy interesante y se agradece desde aquí. Un saludo a la mamá de Luisa. Gracias a Luisa, quedó increíble y escuchen esto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con la profesora Luzdari Sánchez y vamos a hacerle una pregunta que es ¿cómo puede incentivar la creatividad en los estudiantes a partir de las matemáticas? Entonces vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Muy buenas tardes, soy la docente Luzdari Sánchez Moreno y para mí es muy importante esta pregunta, incentivar la creatividad de los estudiantes a partir de las matemáticas y claramente no solamente a partir de las matemáticas, porque las matemáticas es una ciencia, también un arte que está relacionado con diferentes facetas de la vida diaria, aunque no sea tan evidente, pero ahí está implícita. Entonces creo que es a partir de la misma clase agradable, la misma motivación que uno les dé con el simple hecho de que ellos vean el gusto que uno siente, que haga su clase agradable, que haga su clase de matemáticas alcanzable. Porque a veces se ha pensado que la matemática es solamente para unas clases de estudiantes y para otros no. Y mentiras, las matemáticas está en la música, en las fórmulas, en la física, en el espacio, en la misma formación física del ser humano, corporal. Entonces, haciéndoles una clase alcanzable, con actividades agradables, amena, respetuosa, pero estricta en el buen sentido de la palabra, recibiendo opiniones de ellos, dejándolos que ellos también redescubran ciertas cosas, fórmulas, comportamientos que describen las fórmulas matemáticas. Presentándoles obviamente problemas reales, no problemas de hace 50 años, aunque hay algunos que todavía no han tenido solución, algunas incertidumbres, algunos problemas, pero eso ya es para matemáticos puros. En cuanto a los niños de primaria, o adolescentes, pues las matemáticas debe estar al alcance de ellos y presentarles problemas actuales con ejemplos de la vida real. Ponerlos a investigar también, ir con ellos a investigar sobre la vida, los alcances que lograron los matemáticos y cómo la matemática se evidencia en la música, en el arte, en la inteligencia, en el comportamiento humano, cómo hasta la misma forma de ser de la persona y la lógica al momento de tomar una decisión es matemáticas, el razonamiento lógico. Entonces se deben hacer unas clases agradables, no se le debe temer a aplicar el método tradicional, pero también innovar y fuera de eso no se le debe temer a las críticas o al equivocarse uno, porque uno no se casa con una metodología o con una pedagogía o un proyecto educativo de una institución o de una sociedad, porque se están tratando seres humanos jóvenes en crecimiento, en formación, y son muy inteligentes. Hoy en día también debemos prepararnos en la parte tecnológica, en la parte digital, porque la matemática, aunque pues tiene sus bemoles, en la parte digital hay muchísimo que aprender y muchísimo que hacer, y en eso la mayoría de jóvenes nos llevan la delantera. Sin embargo, ellos a veces no encuentran esa orientación por parte de nosotros en la parte digital y entonces se pierden en el mundo bonito, pero no tan matemático, del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera, y menos de la investigación en matemáticas. También debemos recordar que gran parte de la matemática
se tiene olvidada la parte de geometría, la parte de construcción, la parte lúdica. Entonces hay que darle un lugar primordial a la geometría. En esa rama de la creatividad, la geometría, se pueden hacer muchas actividades lúdicas. Se ayuda a uno con pintura, con hasta cuentos, se escriben historias, se redactan pequeños escritos, narraciones, etcétera. Entonces hay un mundo de creatividad que nos espera por explorar y al cual no debemos temerle. Bueno, se me quedan muchas cosas en el tintero. Y les agradezco mucho por escucharme, y obviamente estoy abierta a toda crítica, porque si no lo critican a uno, pues quiere decir que de pronto uno no acertó en lo que dijo, porque todo está sujeto a variación, a crítica, a cambio, a evolución, y hay cosas que se mantienen aún, entonces debe ser que funcionan todavía. Muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Vale, a partir de esto escuchemos el ideal de Luisa y prosigamos. Bueno, yo creo que, primero para empezar yo tendría que como que definir qué es lo que significa creatividad. Y para mí, digamos que es como el aplicar esas inteligencias múltiples en un área, ¿sí? Entonces, como lo estaba diciendo, digamos, poder, enseñar física a partir de un cuento, a partir del arte, a partir de la música. Con eso se podría, pues, incentivar mucho la creatividad. Y nomás, lo digo así porque realmente desde que se entra en un aula, se debe crear un ambiente creativo. La idea es como, causar sensación, que tú obtengas la atención de los alumnos. Desde ahí se empieza la creatividad. Entonces, hacer actividades como poner canciones al inicio, con respecto al tema, planear laboratorios o observaciones, algo que pues sea como diferente. Entonces, pues yo creo que desde ahí, desde mi perspectiva, eso sería muy importante. Ok, utilizar la física de manera integral con otras cosas. Ok. Listo, a ver. Luz, ¿qué nos quieres contar? Pues por parte de la creatividad es que siento que eso es como un proceso que uno tiene que ir como construyendo poco a poco. Eso no sale así de la nada. Uno tiene que tener como una base referente a algo que le gusta y de ahí como que ir construyendo bloque a bloque, por decirlo así, hasta tener algo mejor estructurado, podríamos decir. No necesariamente con leyes o con una regla en específico, no, sino simplemente, por ejemplo, que te guste mucho dibujar. Entonces, con esa base del dibujo, tú puedes empezar a desarrollar tu creatividad en hacer nuevos personajes. Por ejemplo, personajes específicos para tus clases, que tú le des a cada estudiante un personaje X y que de ahí se vayan desarrollando diferentes, historias, cuentos. Por ejemplo, en mi base de inglés, si queremos practicar más lo que sería el writing, en la parte escrita, poder apoyarlos para que se creen su propio personaje y puedan hacer descripciones personales. Tener una base de la creatividad en lo que uno es bueno o uno cree que es bueno, y uno pueda ya desarrollarla para que esto pueda dar buenos frutos. Porque si uno, puede que tengas una buena idea, pero si no tienes como la práctica o un conocimiento un conocimiento mínimo sobre esto que quieres hacer, pues eso lo más probable es que no vaya a triunfar o no vaya a llegar a ningún lado, o no tenga una razón de ser. Y puede que eso haga que en nuestro caso pues la clase fracase.
Entonces eso también es como, o sea, tener como, sí la creatividad, pero también como un orden de ideas, al menos mínimo, para que no todo vaya a la ligera y pues la clase pueda llevar, en nuestro caso, pues acorde. Ok, entonces, un porqué y un orden, ¿cierto? Sí, sería como un orden. La persona de la creatividad pues siempre se tiene que llevar como un orden, como una organización, y así sea, no necesariamente escrita, puede ser mental, pero que tengas como una línea y pues no que no te pueda salir, pero como que tratar de llevar una cierta lógica con respecto a lo que en nuestro caso queremos enseñar o dejarle a los estudiantes. Ok, no improvisar. Sí. O bueno, quizá, y es lo que ahora yo quiero plantear lo mío a raíz de todo lo que han dicho. La física desde lo integral, el orden y hacer las cosas con un fundamento. Yo quiero decir que la creatividad se logra, bueno, no siempre, pero desde mi campo, se logra desde la libertad del artista. ¿Por qué? Porque realmente si uno encasilla al arte, deja de ser arte. Es así de simple. Entonces, por mi parte, tengo que solo decir, el arte se logra desde la libertad, el arte se logra desde lo integral, desde lo interdisciplinar, aunque tampoco es que sea un requisito obligatorio ser interdisciplinar, pero genera más impacto. Y claramente tener un orden y un fundamento, porque una obra sin fundamento, una obra hacerla porque sí, pues ¿qué es eso? Bueno, no solo una obra, cualquier cosa, ¿no? Hacer las cosas porque sí, ¿qué sentido tiene? Y ya, eso era lo que yo quería decir, que realmente la creatividad se podría llegar a fundamentar en, sí, la libertad. Y por último, para cerrar por mi parte, la experimentación y lo que por ahí alguien me había dicho, la prueba y error, o sea, Lorena, que ahora doy pie para ella. Gracias. Y bueno, pues para finalizar, creo que he hablado mucho, ya esto es estresante, pero bueno. Desde mi concepto como comunicadora social y periodista, la creación, o bueno, más que todo la creatividad, se tiene ligado como de esa creación y, como tú lo dijiste, Andrés, es la experimentación de muchas cosas, ¿sí? Digamos, cuando tú te pones frente a un tema definido, ¿sí? Un determinado tema, y tú indagas ahí como te piden a ti como, bueno, tú haces en tu cabeza una infografía o un mapa mental de todas las cosas. Entonces, eso prácticamente ya es crear, y como la identidad de las cosas se van ligando una a una. Siento que eso es de cada persona, ¿no? Como esa parte. Ya. Ok. Bueno, ¿alguien más que se quiera corchar? Bueno, tocó la más guarachera, tocó a Ani. Bueno, ya para finalizar, con todo lo que ustedes han aportado, me da una idea de que, o sea, ya que Luisa estudia física, Lorena comunicación y los demás pues somos licenciados, ya sea en idiomas o en artes. En este caso es importante destacar que
Cada uno tiene un aporte diferente y con ello podemos realizar como esas estrategias dentro del aula de clase cuando seamos futuros maestros. Y eso también es importante, pues no sé, para nuestras prácticas, para ser futuros formadores y como estudiantes también de la universidad. De hecho, también siento que, bueno, lo que mencionaba Luis anteriormente, nosotros tenemos una profesora que nos da como muchísimos tips para las prácticas del próximo semestre. Es importante tener empatía con los estudiantes, inculcarle valores y tenerlos como mucho en cuenta, porque nosotros también estamos en este momento ahí como alumnos y más adelante podemos aportarles más cosas a ellos. También pensar en cómo se sienten en la clase y lo más importante, dejarles huella de lo que nosotros sabemos, porque para eso estamos estudiando una licenciatura, la verdad. Y pues eso sería mi aporte. Ok. Bueno, señorita, la que hace falta. ¿Quieres hacer la conclusión absolutamente de todo? ¿Quieres hacer el cierre? ¿Nos darías ese consentimiento? Bueno, pues ya para concluir este podcast, pienso que la creatividad es lo que uno logra a lo largo de su vida, como todos lo hemos narrado en diferentes partes de nuestra vida. Nos fomentaron la creatividad y seguimos como queriendo no perder nuestra creatividad y tener la libertad de decir, voy a ser maestro, pero con mi libertad, mis reglas. Y eso es muy importante, que todos tengamos claro que, por ejemplo, en mi caso, aunque yo no quería estudiar esto, nunca me lo planteé así. Quiero fomentar algo en alguien a lo largo que voy pasando mi carrera. Así no sea la gran cosa, todos buscamos que nuestras carreras le den algo a alguien, que se sientan identificados como mi profesor, o en el caso de Lorena, que es comunicadora social, ella puede decir como, tuve un profesor que me guió para lograr lo que soy ahora, porque es muy importante los profesores para eso, para lograr nuestro futuro. Entonces, pues para concluir es como ten la libertad de hacer tus clases con la creatividad y la autonomía que lograste a lo largo de tu vida. Bueno, ahora toca llorar. Pero sí. Bueno, Congratulations. voy a decir que voy a sufrir editando esto. Que la verdad, severo capítulo de podcast viendo. Creo que va a ser el mejor elaborado hasta el día de hoy, con los mejores participantes hasta el día de hoy. Brindo por eso, con agua de llave. No olviden tomar agua, por favor. No olviden reciclar. Y pues, gracias a todos. Ojalá alguien haya llegado hasta aquí para que yo le pueda gastar una polita. Y no, yo veré y se me cuida, reina, por la sombrita, yo veré. Y pues los propios. Ti, 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 ti.
Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Podcast Troleando.